El despertar de la entidad. Desde el momento en que recibí la orden, supe que esta misión sería diferente. Mi nombre es Alfredo, comandante de un pelotón que hasta ahora había enfrentado desafíos convencionales en el campo de batalla, pero lo que se nos asignó investigar en las profundidades de una zona aislada de México, rodeada de antiguas ruinas, no tenía nada de convencional. Mi equipo estaba compuesto por individuos que no solo eran excelentes soldados, sino también personas excepcionales. Estaba Martín, mi segundo al mando, un estratega nato con un talento especial para leer entre líneas, capaz de anticipar movimientos enemigos antes de que sucedieran. Luego estaba Lucía, nuestra especialista en comunicaciones, cuya habilidad para interceptar y descifrar señales era insuperable. No podía faltar Rodrigo, el médico del grupo, cuyas manos habían salvado más vidas en el campo de lo que muchos doctores logran en un quirófano. Y por supuesto, estaban los demás, cada uno aportando sus propias habilidades y personalidades únicas al equipo. La orden era clara: investigar las actividades sospechosas del otro pelotón, con informes indicando que se habían desviado de su misión original. Había rumores, susurros de actos que rozaban lo inhumano, perpetrados por aquellos que una vez fueron considerados camaradas. ¿Qué había en esas ruinas que podía haber provocado tal cambio? Esa era la pregunta que nos impulsaba. Los preparativos para la misión fueron meticulosos. Cada equipo, cada arma, cada pieza de equipo fue revisada y reevaluada. Sabíamos que enfrentaríamos lo desconocido, por lo que la adaptabilidad era nuestra principal estrategia. En las noches previas a nuestra partida, el aire se llenaba de una mezcla de anticipación y tensión, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, preguntándose qué encontraríamos en esas ruinas antiguas. Al acercarnos a la zona, el paisaje comenzó a cambiar. La vegetación se volvía más densa, los árboles más antiguos, como si entráramos en un mundo que el tiempo había olvidado. Las ruinas mismas parecían emerger del suelo, estructuras desgastadas por siglos de abandono pero aún imponentes. Sentí una punzada de inquietud. Este lugar tenía historia, sí, pero había algo más. Una sensación de que no estábamos solos, de que los ecos del pasado se entrelazaban con sombras más oscuras. Mi primer vistazo a las ruinas no ofreció respuestas, solo más preguntas. La atmósfera era pesada, cargada de una energía que no podía atribuirse simplemente a la historia antigua. Miré a mi equipo, viendo reflejada mi propia inquietud en sus ojos. Sin embargo, no dijimos nada. Había una misión que cumplir, y fuéramos lo que fuéramos a encontrar en esas ruinas, lo enfrentaríamos juntos. Así comenzó nuestra incursión en lo desconocido, con cada paso adentrándonos más en un misterio que pronto desearíamos nunca haber desentrañado. Desde el momento en que recibí la orden, supe que esta misión sería diferente. Mi nombre es Alfredo, comandante de un pelotón que hasta ahora había enfrentado desafíos convencionales en el campo de batalla. Pero lo que se nos asignó investigar en las profundidades de una zona aislada de México, rodeada de antiguas ruinas, no tenía nada de convencional. Mi equipo estaba compuesto por individuos que no solo eran excelentes soldados, sino también personas excepcionales. Estaba Martín, mi segundo al mando, un estratega nato con un talento especial para leer entre líneas, capaz de anticipar movimientos enemigos antes de que sucedieran. Luego estaba Lucía, nuestra especialista en comunicaciones, cuya habilidad para interceptar y descifrar señales era insuperable. No podía faltar Rodrigo, el médico del grupo, cuyas manos habían salvado más vidas en el campo de lo que muchos doctores logran en un quirófano. Y por supuesto estaban los demás, cada uno aportando sus propias habilidades y personalidades únicas al equipo. La orden era clara: investigar las actividades sospechosas del otro pelotón, con informes indicando que se habían desviado de su misión original. Había rumores, susurros de actos que rozaban lo inhumano, perpetrados por aquellos que una vez fueron considerados camaradas. ¿Qué había en esas ruinas que podía haber provocado tal cambio? Esa era la pregunta que nos impulsaba.
Los preparativos para la misión fueron meticulosos. Cada equipo, cada arma, cada pieza de equipo fue revisada y reevaluada. Sabíamos que enfrentaríamos lo desconocido, por lo que la adaptabilidad era nuestra principal estrategia. En las noches previas a nuestra partida, el aire se llenaba de una mezcla de anticipación y tensión, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, preguntándose qué encontraríamos en esas ruinas antiguas. Al acercarnos a la zona, el paisaje comenzó a cambiar. La vegetación se volvía más densa, los árboles más antiguos, como si entráramos en un mundo que el tiempo había olvidado. Las ruinas mismas parecían emerger del suelo, estructuras desgastadas por siglos de abandono, pero aún imponentes. Sentí una punzada de inquietud. Este lugar tenía historia, sí, pero había algo más. Una sensación de que no estábamos solos, de que los ecos del pasado se entrelazaban con sombras más oscuras. Mi primer vistazo a las ruinas no ofreció respuestas, solo más preguntas. La atmósfera era pesada, cargada de una energía que no podía atribuirse simplemente a la historia antigua. Miré a mi equipo viendo reflejada mi propia inquietud en sus ojos. Sin embargo, no dijimos nada. Había una misión que cumplir, y fuéramos lo que fuéramos a encontrar en esas ruinas, lo enfrentaríamos juntos. Así comenzó nuestra incursión en lo desconocido, con cada paso adentrándonos más en un misterio que pronto desearíamos nunca haber desentrañado. Desde el momento en que recibí la orden, supe que esta misión sería diferente. Mi nombre es Alfredo, comandante de un pelotón que hasta ahora había enfrentado desafíos convencionales en el campo de batalla. Pero lo que se nos asignó investigar en las profundidades de una zona aislada de México, rodeada de antiguas ruinas, no tenía nada de convencional. Mi equipo estaba compuesto por individuos que no solo eran excelentes soldados, sino también personas excepcionales. Estaba Martín, mi segundo al mando, un estratega nato con un talento especial para leer entre líneas, capaz de anticipar movimientos enemigos antes de que sucedieran. Luego estaba Lucía, nuestra especialista en comunicaciones, cuya habilidad para interceptar y descifrar señales era insuperable. No podía faltar Rodrigo, el médico del grupo, cuyas manos habían salvado más vidas en el campo de lo que muchos doctores logran en un quirófano. Y por supuesto, estaban los demás, cada uno aportando sus propias habilidades y personalidades únicas al equipo. La orden era clara: investigar las actividades sospechosas del otro pelotón, con informes indicando que se habían desviado de su misión original. Había rumores, susurros de actos que rozaban lo inhumano, perpetrados por aquellos que una vez fueron considerados camaradas. ¿Qué había en esas ruinas que podía haber provocado tal cambio? Esa era la pregunta que nos impulsaba. Los preparativos para la misión fueron meticulosos. Cada equipo, cada arma, cada pieza de equipo fue revisada y reevaluada. Sabíamos que enfrentaríamos lo desconocido, por lo que la adaptabilidad era nuestra principal estrategia. En las noches previas a nuestra partida, el aire se llenaba de una mezcla de anticipación y tensión, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, preguntándose qué encontraríamos en esas ruinas antiguas. Al acercarnos a la zona, el paisaje comenzó a cambiar. La vegetación se volvía más densa, los árboles más antiguos, como si entráramos en un mundo que el tiempo había olvidado. Las ruinas mismas parecían emerger del suelo, estructuras desgastadas por siglos de abandono, pero aún imponentes. Sentí una punzada de inquietud. Este lugar tenía historia, sí, pero había algo más, una sensación de que no estábamos solos, de que los ecos del pasado se entrelazaban con sombras más oscuras. Mi primer vistazo a las ruinas no ofreció respuestas, solo más preguntas. La atmósfera era pesada, cargada de una energía que no podía atribuirse simplemente a la historia antigua.
Miré a mi equipo, viendo reflejada mi propia inquietud en sus ojos. Sin embargo, no dijimos nada. Había una misión que cumplir y fuéramos lo que fuéramos a encontrar en esas ruinas, lo enfrentaríamos juntos. Así comenzó nuestra incursión en lo desconocido, con cada paso adentrándonos más en un misterio que pronto desearíamos nunca haber desentrañado. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando iniciamos nuestra marcha hacia las ruinas. La luz temprana del día se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un mosaico de sombras en el suelo del bosque. A pesar de la belleza serena del amanecer, una sensación de malestar se había arraigado en mí, persistente como una sombra que no se disipa con la luz. A medida que avanzábamos, Martín iba al frente, sus ojos escudriñando el terreno en busca de trampas o señales de nuestros compañeros del otro pelotón. Lucía, con su equipo de comunicaciones siempre listo, intentaba captar cualquier transmisión que pudiera darnos una pista de lo que estaba pasando. Rodrigo, por su parte, se mantenía alerta a cualquier signo de peligro, su kit médico preparado para cualquier eventualidad. El resto del pelotón seguía en formación cerrada, cada uno atento a los movimientos de los demás, una unidad cohesiva preparada para enfrentar cualquier desafío. No tuvimos que esperar mucho para encontrar las primeras señales de que algo andaba terriblemente mal. A medida que nos acercábamos a las ruinas, el silencio del bosque se rompió por el sonido de un disparo distante, seguido de un grito ahogado que heló mi sangre. Aceleramos el paso, con la adrenalina fluyendo y la incertidumbre sobre lo que encontraríamos adelante. Lo que vimos al llegar al claro cerca de las ruinas nos dejó sin aliento. Un pueblo que, según nuestros mapas, debería haber estado lleno de vida, estaba devastado. Las casas estaban incendiadas o destruidas, los vehículos volcados y quemados, pero lo peor fue el silencio. No había señales de sobrevivientes. Al inspeccionar más de cerca, encontramos cuerpos de civiles, algunos tan brutalmente mutilados que apenas podían reconocerse. No había duda de que esto era obra de una violencia desenfrenada, pero ¿cómo podrían haberse involucrado nuestros compañeros soldados en tales actos? Mientras procesábamos la escena, Lucía captó una transmisión fragmentada, una voz que reconocí inmediatamente. Era del pelotón que estábamos buscando, pero había algo en el tono, una frialdad y una distorsión que no pertenecía a la voz humana que conocía. La transmisión era incoherente, con palabras entrecortadas por estática, pero una frase se repitió clara como el cristal. No pueden detenernos. Ya es demasiado tarde. Nos reagrupamos, decididos a seguir adelante. La masacre del pueblo y la transmisión eran claras indicaciones de que nuestros compañeros soldados estaban involucrados en algo mucho más oscuro de lo que podíamos haber imaginado. Con un peso en el corazón, nos adentramos en las ruinas, sabiendo que cada paso nos llevaba más profundo en un misterio teñido de sangre. El primer encuentro con el pelotón poseído no tardó en suceder. Al explorar las estructuras semiderruidas, nos topamos con ellos, pero estos no eran los hombres y mujeres que conocíamos. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, sus movimientos eran erráticos, casi como marionetas controladas por hilos invisibles. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra nosotros. El choque fue breve pero intenso. Nos vimos obligados a defendernos, aunque cada disparo que hacíamos estaba cargado de una profunda tristeza. No queríamos herir a nuestros propios compañeros, pero era evidente que ya no eran ellos mismos. Algo o alguien los había transformado en instrumentos de violencia. Tras el enfrentamiento, nos retiramos para evaluar la situación. Estaba claro que la posesión que los afligía estaba vinculada a las ruinas y posiblemente a algo antiguo y maligno que yacía enterrado en su corazón. La misión había tomado un giro oscuro y peligroso, pero sabíamos que debíamos llegar al fondo. A medida que el sol ascendía, su luz apenas lograba penetrar la espesura que rodeaba las ruinas, creando un ambiente que oscilaba entre lo surreal y lo ominoso.
Cada paso que dábamos hacia el corazón de este lugar parecía alejarnos más de la realidad que conocíamos, adentrándonos en un pasado que se sentía cargado de secretos y sombras. Las ruinas se erguían ante nosotros como gigantes dormidos, sus paredes desgastadas por el tiempo contaban historias de una civilización antigua y su eventual olvido. A pesar de la destrucción reciente, había una belleza melancólica en la manera en que la naturaleza había comenzado a reclamar estos espacios, con raíces que se entrelazaban con la piedra y flores silvestres que brotaban en los lugares más inesperados. Martín señaló hacia el centro de las ruinas, donde una estructura particularmente imponente parecía dominar el paisaje. Ese debe ser nuestro objetivo, dijo con determinación, su mirada fija en lo que parecía ser un templo o altar antiguo. Lucía ajustó su equipo, tratando de captar cualquier señal o comunicación que pudiera indicarnos más sobre lo que enfrentábamos, pero el silencio era absoluto, como si incluso el aire se negara a transmitir cualquier sonido. A medida que nos acercábamos al templo, la atmósfera se tornaba cada vez más pesada, un peso inmaterial que parecía querer aplastarnos. Rodrigo, siempre atento a nuestro bienestar, nos instaba a mantenernos hidratados y alertas, consciente de que no solo enfrentábamos un enemigo desconocido, sino también el impacto de este lugar en nuestra propia psique. El interior del templo estaba sumido en sombras, con haces de luz que apenas lograban filtrarse a través de las aberturas en el techo. Las paredes estaban cubiertas de relieves y pinturas, escenas de batallas, ofrendas y deidades que observaban con ojos vacíos. Era imposible no sentirse observado, como si esas figuras antiguas cobraran vida en la penumbra. En el centro del templo encontramos lo que parecía ser un altar y sobre él un objeto que inmediatamente atrajo nuestra atención. Una piedra negra, tallada con símbolos que ninguno de nosotros podía descifrar. Al acercarme, pude sentir una energía emanando de ella. Un susurro en la mente que era difícil de ignorar. Fue entonces cuando lo inexplicable nos golpeó. Las sombras alrededor del altar comenzaron a moverse, tomando formas humanoides que se deslizaban por el suelo. No eran más que sombras, pero sentíamos su presencia como una amenaza tangible. Lucía intentó comunicarse, pero su equipo fallaba, emitía solo estática. «Debemos tomar esa piedra», dije, guiado más por instinto que por razón. «Es la clave de todo esto». Con cuidado, extendí mi mano hacia el objeto, sintiendo un calor que emanaba de su superficie. En el momento en que mis dedos rozaron la piedra, las sombras se intensificaron, como si protestaran por nuestra presencia, pero no retrocedimos. Lo que siguió fue una mezcla de caos y claridad. Las sombras se lanzaron hacia nosotros, formando figuras que parecían soldados, sus armas hechas de la misma oscuridad que los componía. Nos defendimos como pudimos, disparando a estas figuras espectrales, pero era evidente que la lucha era desigual. En un acto desesperado tomé la piedra y la elevé, sintiendo una oleada de energía fluir a través de mí. Las sombras vacilaron, retrocediendo como si la piedra les causara dolor. «¡Vamos!», grité a mi equipo, y con el objeto en mano corrimos hacia la salida del templo, las sombras en nuestra estela, pero ya no tan seguras en su ataque. Al salir a la luz del día, las sombras se disiparon como si nunca hubieran existido, dejándonos exhaustos pero vivos. Miré la piedra en mi mano, ahora inerte, preguntándome si habíamos encontrado una herramienta o desatado una maldición. Lo único seguro era que las respuestas que buscábamos estaban entrelazadas con este objeto y las sombras que habíamos enfrentado. La misión había tomado un nuevo giro, uno que nos llevaría aún más profundo en los secretos de las ruinas y lo que ellas ocultaban. El aire fresco del exterior chocó contra nuestros rostros. Una bienvenida pausa del opresivo ambiente del templo. Aunque habíamos escapado de las sombras, la sensación de peligro persistía, acechando en los confines de nuestra percepción.
Con la piedra negra asegurada en mi mochila, lideré al equipo hacia un área más despejada, donde pudimos evaluar nuestra situación con mayor claridad. Martín se aproximó, su expresión seria reflejando la gravedad de nuestro descubrimiento. «Esa cosa, ¿qué crees que sea?» Su voz denotaba no solo curiosidad, sino también una cautela palpable. «No estoy seguro», admití, «pero parece ser el centro de todo esto. Las sombras, el pelotón poseído, todo parece estar conectado con la piedra». Lucía interrumpió nuestra conversación, su rostro iluminado por la pantalla de su equipo. «He logrado captar una transmisión clara», anunció, «pero no es del todo alentadora». Reprodujo el mensaje. Era una orden de evacuación urgente para todas las unidades en la zona, citando una contaminación desconocida como la causa. Sin embargo, el mensaje era de días atrás. ¿Cómo era posible que no lo hubiésemos recibido antes? «Esto cambia las cosas», dijo Rodrigo, mientras revisaba su equipo médico. «Si hay algo en este lugar capaz de interferir con nuestras comunicaciones, ¿qué esperanza tenemos de pedir refuerzos o siquiera de advertir a otros sobre el peligro? Primero, necesitamos entender qué enfrentamos», respondí, tratando de infundir algo de determinación en mi voz. «Y nuestra mejor pista sigue siendo esta piedra». Decidimos avanzar hacia la última ubicación conocida del pelotón poseído. A medida que nos movíamos, la tensión era palpable, cada uno de nosotros alerta a cualquier señal de movimiento o peligro. No tardamos en encontrar lo que buscábamos, pero no de la manera que esperábamos. El encuentro fue abrupto. Al doblar un risco, nos topamos de frente con ellos. Pero esta vez, la confrontación fue diferente. En lugar de la agresión ciega de nuestro primer encuentro, había una excitación visible en sus movimientos, como si estuvieran luchando internamente contra algo. Aprovechando este momento de vacilación, intenté comunicarme. «No tienen que hacer esto», grité, con la esperanza de alcanzar algún resquicio de conciencia que quedara en ellos. Por un momento pareció funcionar. Algunos de ellos titubearon, sus armas bajando ligeramente. Fue entonces cuando lo sentí, un cambio en el aire, una presión casi física que se cernía sobre nosotros. La piedra en mi mochila comenzó a vibrar intensamente, como respondiendo a la presencia del pelotón poseído. Sin advertencia, una fuerza invisible nos lanzó al suelo y las sombras volvieron a aparecer, esta vez más fuertes, más definidas. A través de la confusión, vi cómo la piedra se elevaba por sí sola, suspendida en el aire, emitiendo un resplandor oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. «¡Cubran sus ojos!», grité, recordando el dolor que las sombras habían causado antes. Con los ojos apenas entreabiertos, observé cómo las sombras se agitaban alrededor de la piedra, formando una especie de vórtice oscuro. En un acto desesperado, corrí hacia la piedra, a través del maelstrom de oscuridad, y la agarré con todas mis fuerzas. El contacto fue eléctrico, doloroso, como si miles de agujas se clavaran en mi piel. Pero no solté. Con un grito, concentré toda mi voluntad en un solo pensamiento: detener esto, detenerlo todo. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo se detuvo. Las sombras se disiparon, la piedra dejó de vibrar y el silencio se apoderó del lugar una vez más. Nos levantamos, aturdidos pero ilesos, mirando a nuestro alrededor. El pelotón poseído yacía en el suelo, inconscientes pero vivos. Algo en la piedra había cambiado. Ya no sentía la energía oscura que emanaba de ella antes. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucía, su voz temblorosa. «No lo sé», admití, igual de confundido, «pero creo que hemos ganado algo de tiempo». Mirando a mi equipo, heridos y exhaustos pero decididos, supe que nuestra misión estaba lejos de terminar. Todavía teníamos que encontrar respuestas, pero ahora, al menos, teníamos una ventaja. La piedra, sea lo que sea, estaba de alguna manera conectada a todo lo que había sucedido, y ahora estaba en nuestras manos. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, marcando el fin de otro día, nos preparamos para lo que vendría.
Con la piedra como nuestra guía incierta, avanzaríamos hacia la oscuridad, hacia las respuestas que tanto buscábamos. A medida que la oscuridad envolvía el cielo, el aire se llenaba de una calma tensa, como el presagio de una tormenta. Nos encontrábamos en un punto de inflexión, con la piedra ahora aparentemente neutralizada y el pelotón poseído temporalmente incapacitado. Era el momento de buscar respuestas, de entender la verdadera naturaleza de la amenaza que habíamos enfrentado. Decidimos establecer un campamento temporal cerca de las ruinas para la noche, mientras Rodrigo y Martín atendían a los miembros del otro pelotón, tratando de asegurarse de que estuvieran estables y seguros. Lucía y yo nos centramos en la piedra. Con cuidado, la colocamos en el centro de nuestro círculo, su superficie ahora inerte, casi ordinaria. Sin embargo, el recuerdo de su poder latente permanecía fresco en nuestra memoria. Lucía sacó su equipo de comunicaciones, intentando de nuevo establecer contacto con la base, pero el silencio era nuestra única respuesta. Debemos averiguar qué es esto por nosotros mismos, dije, examinando la piedra bajo la luz de nuestras linternas. Los símbolos tallados en su superficie parecían pertenecer a una lengua antigua, posiblemente precolombina, lo que sugería que su origen estaba profundamente arraigado en la historia de este lugar. Martín se nos unió, su mirada seria reflejando la gravedad de nuestra situación. «Encontré algo», anunció, sacando de su mochila un viejo cuaderno que había descubierto en una de las estructuras semiderruidas. Las páginas estaban llenas de notas y dibujos, escritos por alguien que había estudiado las ruinas mucho antes que nosotros. Juntos comenzamos a traducir los textos, apoyándonos en los conocimientos de Martín sobre lenguas antiguas. Las notas hablaban de una deidad olvidada, una entidad que había sido sellada dentro de la piedra como castigo por sus intentos de someter a la humanidad. Según el cuaderno, la deidad podía influir en las mentes de aquellos a su alrededor, alimentándose de su violencia y sufrimiento. «Esto explica la posesión del otro pelotón», murmuró Rodrigo, su rostro sombrío. «Pero ¿cómo fue desatada?». La respuesta parecía yacer en la combinación de la moderna violencia y el derramamiento de sangre cerca de las ruinas, que había servido como un catalizador para romper el sello que mantenía a la entidad atrapada. Nuestra presencia y posiblemente nuestras propias acciones habían contribuido a su despertar. «Eso significa que también podemos volver a sellarla», deduje, mirando la piedra con determinación. La discusión que siguió se centró en cómo podríamos lograr tal hazaña. Según el cuaderno, el ritual original requería un acto de pura voluntad y sacrificio, algo que resonaba con la experiencia que había tenido al tomar la piedra durante el ataque de las sombras. Conscientes del riesgo, pero motivados por la necesidad de detener la amenaza, preparamos el ritual según las instrucciones del cuaderno. La noche se había profundizado y bajo el manto de estrellas iniciamos el proceso, centrando nuestra voluntad en la piedra, buscando no solo sellar la entidad dentro, sino también asegurarnos de que no pudiera ser liberada nuevamente. El aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar, la piedra emitiendo un brillo tenue que gradualmente se intensificó. Cada uno de nosotros puso una mano sobre la piedra, concentrando nuestros pensamientos en el sellado de la deidad. La energía que emanaba de la piedra creció, envolviéndonos en una luz que parecía consumir todo nuestro ser. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. La piedra se oscureció, volviendo a su estado inerte, pero ahora sin la ominosa presencia que había caracterizado su existencia. Nos miramos unos a otros, exhaustos pero aliviados. Habíamos logrado lo imposible, utilizando el conocimiento olvidado de una civilización antigua para enfrentar y detener una amenaza sobrenatural. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo, sabíamos que aún quedaban desafíos. Teníamos que asegurarnos de que la entidad permaneciera sellada y decidir qué hacer con la piedra. Pero por ahora habíamos ganado una batalla crucial.
no solo contra una deidad antigua, sino también contra las sombras de nuestra propia naturaleza. El alba nos encontró en un estado de agotamiento, pero imbuidos de una sensación de logro cauteloso. La entidad estaba sellada una vez más dentro de la piedra, gracias a nuestro esfuerzo combinado y al conocimiento ancestral que de alguna manera habíamos logrado aplicar. Sin embargo, la tranquilidad que siguió a nuestra victoria fue efímera, interrumpida por la dura realidad de que aún estábamos lejos de estar seguros. Con la primera luz del día, nos dispusimos a asegurar el área alrededor de las ruinas y a verificar el estado del pelotón que habíamos encontrado bajo la influencia de la entidad. Para nuestra sorpresa y alivio, comenzaron a mostrar signos de recuperación, despertando del estado de posesión como si de un profundo sueño se tratara, confundidos y desorientados, pero libres de la influencia maligna. Mientras Rodrigo y Martín ayudaban a los recuperados, Lucía y yo nos centramos en la piedra. La habíamos envuelto en una tela y la guardamos en una caja metálica, con la intención de llevarla a un lugar seguro donde pudiera ser estudiada, y esperamos neutralizada de forma permanente. La pregunta de dónde y cómo hacerlo permanecía sin respuesta, pero era una preocupación que tendríamos que abordar pronto. Fue entonces cuando recibimos la primera señal de comunicación en días. Lucía, manipulando su equipo con manos temblorosas, logró establecer contacto con nuestra base. Informó de nuestra situación, de la amenaza que habíamos enfrentado y neutralizado, y solicitó instrucciones inmediatas. La respuesta fue una mezcla de incredulidad y urgencia. Se nos ordenó permanecer en nuestra posición y esperar a que llegaran refuerzos y expertos para tomar control de la situación. Mientras esperábamos, reflexioné sobre los eventos que nos habían llevado a este momento. Habíamos enfrentado algo que estaba más allá de la comprensión humana, una entidad que desafiaba nuestra percepción de la realidad. Y aunque habíamos logrado una victoria, el costo había sido alto, tanto en términos de vidas perdidas como en el impacto psicológico en todos los involucrados. No tuvimos que esperar mucho. Al mediodía, un equipo de especialistas, acompañados por un escuadrón armado, llegó a nuestra ubicación. Observé con una mezcla de alivio y ansiedad mientras tomaban posesión de la piedra, asegurándola en un contenedor especial diseñado para contener su energía. El líder del equipo, un hombre llamado Dr. Sandoval, se acercó para agradecernos personalmente. «Lo que han hecho es increíble», dijo mirándonos a cada uno a los ojos. «Han enfrentado una amenaza que podría haber tenido consecuencias catastróficas. Serán debidamente reconocidos por su valentía». Las horas siguientes se dedicaron a debriefings exhaustivos, donde relató cada detalle de nuestra experiencia. Aunque el alivio de haber sobrevivido era palpable, también lo era la sensación de pérdida por aquellos que habíamos sido incapaces de salvar. Cuando finalmente nos permitieron regresar a nuestra base, el mundo parecía un lugar diferente. La normalidad había regresado, pero nosotros habíamos cambiado. Habíamos visto lo que yacía en las sombras, lo que se escondía detrás del velo de nuestra realidad cotidiana. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos, procesando la experiencia a su manera. Al mirar por la ventana del vehículo en movimiento, no pude evitar sentir una mezcla de gratitud y melancolía. Gratitud por haber sobrevivido y por la fuerza y coraje de mi equipo. Melancolía por la pérdida y por las cicatrices invisibles que cada uno de nosotros llevaría consigo. La lucha contra la entidad había terminado, pero sabía que las secuelas de esta experiencia nos seguirían durante mucho tiempo. Habíamos mirado directamente al abismo, y aunque habíamos logrado retroceder, la oscuridad permanecería. Un recordatorio de lo frágil que es la realidad y de lo valientes que debemos ser para protegerla. Mientras el vehículo se alejaba de las ruinas, una sensación de cierre se instaló en mí. No sabía qué nos depararía el futuro, pero estaba seguro de una cosa.
Lo que sea que enfrentáramos, lo haríamos juntos, como un equipo, como una familia forjada en las llamas de una batalla contra la oscuridad.